Soy Rebecca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Gracias por volver con nosotros en la segunda edición acá de el segmento con Tim Yost. Yo soy Mario Decunto y estamos hablando con el candidato para el Distrito 4, para concejal acá, Tim Yost. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being here. Thank you. En la pequeña pausa aprendí que el señor Yost, profesor Yost, que enseña la secundaria acá en Jacksonville, es también el entrenador de fútbol del equipo del colegio. Muy bien, so you're the soccer coach. Yes, I coached. I coach our boys soccer team for good, and girls soccer team for last 3 years, and then I coached a girls soccer team for about 5 years. Had a great time. Brought my boys to the to semifinals against Paxson. Went to PKs. Wow. Unfortunately, it didn't work out for us, but it was a great game, and my boys left it all on the field. Está contando que fue entrenador del equipo masculino, el equipo femenino por varios años y 8 años creo que en total, so 8 years altogether. Mm-hmm. Y ahora llegaron a los semifinales contra el Paxson y los pobres perdieron, pero lo dejaron el alma en la cancha. Yeah. Bueno que tienen la pasión para el fútbol, porque la pasión del fútbol es muy importante para muchos de nosotros. So it's very important, the soccer, in our culture at least, so it's good to know that. Well, great. Well, tell us a little bit more about some of the things that you like to accomplish if you become a city councilman. Vamos a hablar un poquito de cosas y metas que quiere tratar de cumplir el señor Yost si llega a ganar como concejal. Well, my number one goal would be to create a fair, more diverse city. I think that as far as city contracts are concerned, one of the things that I would look at is to ensure that they have a workforce in management and in the lower level workforce, the blue collar workforce. I think that they need to have some diversity there to reflect the city's diversity. Right now, the city contracts only go to the lowest bidder. Ok, entonces lo que quiere tratar de hacer es crear una ciudad que es un poquito más justa, que representa un poquito más de diversidad de lo que es la cultura en la ciudad. Y en este momento una de las cosas que quiere tratar de hacer es poner los contratos disponibles no solamente a la persona que da el precio más bajo, pero también la persona que puede demostrar que tiene gente trabajando no solamente de los niveles bajos, pero de niveles altos dentro de la compañía, que son diversos, que tienen más representación de diversidad de razas. So not only at the lower levels, but something you said at the managerial levels. Yes. You wanted to make sure. That's interesting because most people would just say more diverse company, but you're looking at other levels too. Right. Sure Yeah. The management level. I mean, especially in the building trades, there is a large Latino population in the building trades, and that is at the workforce level. And there's been many Latinos who have been working 10, 20, 15, 25 years. They need to have the opportunity to move up in their companies, and I think that that's something that we should be looking at as far as giving out our contracts. Very good. Bueno, demuestra que hay compañías donde hay latinos que han trabajado por 20, 25 años y no los han puesto en posiciones de managers, de gerentes, y él quiere tratar de darle los contratos a estas empresas donde ellos pueden llegar a tener la oportunidad para ganar estos contratos si estas compañías le dan estas oportunidades. Well, that's very important for them to have these opportunities and to want to foment that growth for Hispanics. What are some of the other things that you like to do? I know you were telling me about you wanting people to feel more welcome. Oh, yeah. Jacksonville. Absolutely. I think that I've been working in the schools now for about 12 years,
And I have many students that come from many different cultures, and I want them to feel as welcome as anybody else in our city. Pero siendo maestro, él quiere que la gente se sienta más tranquila y al ver los estudiantes se da cuenta que él quiere tener una ciudad donde la gente se siente más bienvenida, donde los estudiantes se pueden sentir iguales a los otros estudiantes. So you want them to feel the same as other students and that welcoming. Absolutely, so that their transition to America is as seamless as possible, so that they can find other students and other kids within their culture, so that they can have, so that Jacksonville feels more like home to them. So that would be involving, let's have more diversity fairs that are city sponsored. Entonces, teniendo una ciudad que es más abierta a la diversidad, los estudiantes se van a sentir más y la gente, los padres también, la persona de afuera va a sentir más tranquila porque ellos se van a sentir que son más aceptados. Y haciendo algo que él quiere hacer es tratar de hacer unos eventos comunitarios que pone la ciudad, donde se representan los distintos tipos de personas que viven acá. So creating events where people can feel welcome to attend and from diverse backgrounds. And I also believe that the City Council should be more aware of their small business infrastructure and of people who are going to start their own small business. We do have a great, wonderful, diverse community here. And unfortunately, we have so many chain restaurants like your Applebee's and your Hooters. And I think that if we were to look at our diverse population and allow that to flourish, when people come to Jacksonville, they would see that we have so many wonderful restaurants, so from Peruvian restaurants, such as, I don't want to name any, I don't want to give them a plug, but we do just have restaurants. Yeah, we do have some amazing restaurants here. If people come here to Jacksonville, they're going to overlook them. They're not going to be able to see them. And I think that if we put more stock into our small business owners, our local small business owners, then I think that we would have a much more successful city, because the more money that stays in the city if it comes from people who live in the city. That's a good point. Algo interesante que dijo ahora el señor Yost es que quiere tratar de apoyar más a los negocios pequeños, que en realidad donde se encuentran muchos latinos, especialmente los restaurantes, porque él tiene miedo que muchos de los restaurantes de cadena que vienen acá y se abren, y entonces la gente a veces no ve que hay restaurantes muy buenos, como por ejemplo uno peruano que le había dicho, que le gusta mucho, que a veces gente viene a la ciudad y no los ve porque solo ve las cadenas grandes que están poniendo sus carteles ahí encima de todo, y él quiere tratar de ayudar a esos pequeños negocios para que ellos puedan tener la oportunidad de tener más éxito acá en Jacksonville, y teniendo más éxito acá localmente hace que el dinero que se gana queda en Jacksonville y se puede volver a invertir. So you can reinvest that money. Absolutely, yeah. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Acá estábamos con el señor Tim Yost, maestro, y también candidato para el Distrito 4, para concejal en Jacksonville.